de 1,5 atmósferas. Unidades. La temperatura acá está en grados Celsius. Obligatoriamente tiene que estar en grados Kelvin. Entonces lo sumo. Más 273. Condiciones. Todo lo que anoté primero va a ser 1 y lo que anoté después va a ser 2. La presión. Acá se encuentra en milímetros de mercurio. Mientras que acá se encuentra en atmósferas. Y tienen que estar en la misma unidad. Puedo convertir cualquiera. En este caso yo voy a elegir convertir atmósferas. Convirtiendo atmósferas a milímetros de mercurio, yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. De esta manera puedo simplificar atmósfera con atmósfera. 1140 milímetros de mercurio. Ya tengo todas las unidades correctas, ahora procedemos a elegir la fórmula. La fórmula tiene temperatura y presión, entonces eso corresponde a la ley de Gay-Lussac. La presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y acá tengo que despejar la temperatura 2, lo mismo que el caso anterior. La temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1. Reemplazando datos, presión 2, 1140 milímetros de mercurio por la temperatura 1, 563 grados Kelvin, dividido entre la presión 1, 770 milímetros de mercurio. De esta manera puedo simplificar, milímetros de mercurio se van. Y el resultado es igual a 53 grados Kelvin. Y ese sería el resultado. Al trabajar con milímetros de mercurio, los resultados son más exactos por si acaso. Es que en atmósfera se ocupa de decimales. Y la cantidad de decimales siempre influye en los resultados. Para que no influya, siempre es mejor trabajar con 4 decimales, o por lo mínimo 3. Continuamos. Ejercicio 3. Datos. ¿Qué presión en milímetros de mercurio? Me pregunta la presión incógnita y tiene que estar en milímetros de mercurio. Ejercerá el oxígeno, se trata del compuesto de oxígeno, de una garrafa a 60 grados Fahrenheit. Temperatura igual 60 grados Fahrenheit. Si se sabe que la misma garrafa, lo vamos a colocar acá abajo para poder transformar en forma directa. Si se sabe que la misma garrafa a una temperatura igual a 31 grados Celsius ejerce una presión de 1,8 atmósferas. Presión igual a 1,8 atmósferas. Antes de utilizar la fórmula, vemos las unidades correctas. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Acá es sencillo, simplemente sumo 273 igual me da 304 grados Kelvin. La presión tiene que estar en milímetros de mercurio y acá la tengo en atmósfera. Transformo una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. De esa manera se va atmósfera con atmósfera. Resultado, 1368 milímetros de mercurio. Todo lo que anoté primero va a ser 1, 1, y todo lo que anoté después 2 y 2. La temperatura 2 y la presión 2 ya están en las unidades correctas, pero la temperatura 1 no. Yo esta temperatura la tengo que convertir a grados Kelvin. Entonces vamos a hacer esa transformación. Vamos a colocar paso 1 para dividirlo. Calcular
la temperatura 1 en grados Kelvin. Fórmula. Grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a grados Celsius sobre 5. Reemplazando datos, grados Fahrenheit equivale a 60, entonces va a ser 60 menos 32 sobre 9. Todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Todo eso multiplicado por 5 es igual a grados Celsius. 15,56 grados Celsius. Pero yo lo quiero en grados Kelvin. Entonces acá simplemente le sumo 273. Y el resultado de la temperatura 1 va a ser igual a 288,56. Tengo la temperatura 1 en Kelvin. Ahora recién puedo calcular la presión 1. Paso 2, calcular la presión 1. Fórmula. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Despejando primero. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. Temperatura 1 está dividiendo, pasa a multiplicar, dividido entre la temperatura 2. Reemplazando datos, la presión 1 va a ser igual a presión 2, 1368 milímetros de mercurio por la temperatura 1, 288,56 grados Kelvin, dividido entre la temperatura 2, 304 grados Kelvin. De esta manera, Kelvin con Kelvin se va y el resultado me da en milímetros de mercurio. 52 milímetros de mercurio. Y ese es el resultado. Y pasamos a la siguiente ley. Ley combinada. La ley combinada, tal como dice el nombre, combina las tres variables medibles en una sola fórmula matemática. Y la fórmula matemática corresponde a la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1. Igual a exactamente lo mismo, pero 2, o sea, condiciones finales. La presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto corresponde a condiciones iniciales y lo otro a condiciones finales. Recordarles que siempre la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Comenzamos con el ejercicio. Un gas ideal tiene un volumen de 2 litros. Datos. Volumen igual a 2 litros. A 1,05 atmósferas. Eso es presión igual a 1,05 atmósferas. Y a menos 20 grados Celsius. Temperatura igual a menos 20 grados Celsius. ¿A cuántas atmósferas, es decir, otras condiciones? Entonces separamos. Volumen, presión, temperatura. Todo esto va a ser 2, 2 y 2. Y todo lo que anoté primero va a ser 1, 1 y 1. ¿A cuántas atmósferas? Incógnita la presión y me lo pide en atmósferas. Se debe someter para comprimirlo hasta 0,5 litros. Volumen 0,5 litros. Y temperatura 40 grados Celsius. Convertimos en las unidades correctas. Litro está bien, atmósfera está bien. Y esto tiene que estar en Kelvin. A pesar de que está en lo mismo, Celsius no lo puedo ocupar. Sí o sí tiene que ser Kelvin.
más 273 igual 293 grados Kelvin. Más 273 igual 313 grados Kelvin. Ese 3 está feo. Grados Kelvin. Acá es negativo. Yo lo vi como positivo. Sería 253 grados Kelvin. Ahora sí. Más 273 igual 313 grados Kelvin. Ahora recién separamos. Fórmula. Presión 1 por volumen 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. ¿Qué vamos a despejar acá? Presión 2. Despejando. La presión 2 va a ser igual a todo lo que se encuentra en el otro lado. Presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. El volumen 2 está multiplicando a la presión 2, entonces pasa a dividir. La temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazamos datos. Presión 1. 1,05 atmósfera. 1,05 atmósfera. Por volumen 1. 2 litros. Por temperatura 2, 313 grados Kelvin. Dividido temperatura 1, 253 grados Kelvin. Por volumen 2, 0,5 litros. Y de esta manera puedo simplificar, litro con litro se va, Kelvin con Kelvin se va, y me queda atmósferas. ¿Cuánto sale? Atmósferas. Y ese es el resultado. Veamos el ejercicio 2. Una masa de oxígeno a 5 grados Celsius. Datos. Temperatura igual a 5 grados Celsius. Ocupa 0,02 metros cúbicos. Eso es volumen igual a 0,02 metros cúbicos. Ejerciendo una presión igual a 101 pascales. PA es pascales. Determine su volumen si la presión se incrementa hasta 108 pascales. Entonces, vamos a dividir y colocamos las segundas condiciones. Todo esto va a ser 1 y temperatura 2, volumen 2, presión 2. Determine el volumen, incógnita, si la presión se incrementa hasta 108 pascales. Presión igual 108 pascales. Y su temperatura es 30 grados Celsius. Unidades. Pascal, pascal, está en lo mismo. Está bien. Metro cúbico lo voy a calcular en metro cúbico. Al final, El si me piden volumen en litros. en litro. Ya, al final vamos a transformar. Celsius, Celsius, a pesar de que está en lo mismo, no puedo ocuparlo. Acá está en lo mismo, sí se puede ocupar, pero la temperatura nunca se puede ocupar en otra unidad que no sea Kelvin. Sí o sí tiene que estar en Kelvin. Entonces, más 273 igual 303 grados Kelvin. Acá más 273 igual 278 grados Kelvin. Ahora procedemos a ocupar la fórmula, la cual dice la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué voy a despejar? El volumen 2. Despejando. El volumen 2 va a ser igual a todo lo que se encuentra en el otro lado. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. La presión 2 está multiplicando, pasa a dividir.
presión 2. La temperatura 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazando datos. Presión 1, 101 pascales. Por volumen 1, 0,02 metros cúbicos. Por la temperatura 2, 303 grados Kelvin. Dividido entre la temperatura 1, 278 grados Kelvin. Por la presión 2, 108 pascales. Simplificando pascal con pascal, Kelvin con Kelvin. Y el resultado, ahora, esto está en metro cúbico. Su resultado en su texto dice que está en litro. Entonces realizamos una transformación. ¿Por qué motivo le pedí 5 decimales? Porque si trabajo con 2 va a haber variación también con su texto. Porque yo lo estoy transformando al final. Si lo hubiera transformado al principio, no iba a haber tanta variación. Ahorita vamos a ver. Acá estoy ocupando, repito, estoy ocupando 5 decimales. Si ocupaba 2, va a salir otro resultado, ¿no? Va a haber variación por los decimales. Y van a observar que varía cuando se hace transformación por unidades, ni siquiera por decimales. Metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Metro cúbico con metro cúbico se va y el resultado me da en litros. Y me va a dar 20,38. El volumen 2 va a ser igual a 20,38. Si no hubiera ocupado, por ejemplo, hubiera ocupado solo 2 decimales, me iba a salir solamente 20 litros. Ya no me iba a salir el 38. Como ven, varía bastante los resultados en función a la cantidad de decimales que ustedes utilicen. Y este sería el resultado. Es decir, que dentro de la fórmula, la presión y el volumen puede estar en cualquier unidad. La única propiedad medible que no puede estar en cualquier unidad es la temperatura, siempre en Kelvin. De ahí lo demás en cualquier unidad. Veamos el siguiente ejercicio. Un cilindro cerrado ocupa un volumen de 1500 centímetros cúbicos. Datos. Volumen igual a 1500 centímetros cúbicos de monóxido de nitrógeno. La sustancia es el monóxido de nitrógeno. A 25 grados Celsius, temperatura igual 25 grados Celsius y la presión igual a 3 atmósferas. Determinar la temperatura si 2500 torricelis de presión presenta un volumen de 0,9 litros. Separamos y colocamos las condiciones finales. Eso significa que esto va a ser inicial 1, 1. Y condiciones finales 2, 2 y 2. Determinar la temperatura incógnita si a 2500 torricelis, 2500 torricelis, de presión presenta un volumen igual a 0,5 litros. Me fijo en las unidades. Acá está en Celsius, le sumo 273, igual 298 grados Kelvin. Esto está en centímetro cúbico y esto está en litro. Puedo convertir cualquiera. Voy a convertir este por el factor de conversión, 1000 centímetro cúbico equivale a 1 litro. Y esto va a ser igual a 1,5 litros. Acá está presión en atmósfera y acá está en torricelis. Para que el resultado sea más exacto, lo recomendable es trabajar en torricelis o milímetros de mercurio, ya que una atmósfera equivale a 760 de esto. Pero puedo trabajarlo en atmósfera. Ustedes ya eligen eso. En este caso lo voy a trabajar en atmósfera. Pero voy a ocupar 4 o 5 decimales, dependiendo si es que lo tienen, ¿no? No siempre tienen 5 decimales. Transformando una atmósfera
es igual a 760 torricelis. Torricelis con torricelis se va. ¿Y cuánto sale? Vamos a ocupar 4 decimales sin redondear, ya que el cuarto decimal no afecta tanto. Los primeros 3 sí. Fórmula. Es ley combinada porque tiene las 3 propiedades medibles, entonces. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Despejamos temperatura 2 en forma directa. La temperatura 2 va a ser igual a... Temperatura 2 está dividiendo este lado, va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, presión 1 y volumen 1 que va a estar multiplicando va a pasar a dividir. Presión 1 por volumen 1. Se mantiene presión 2 y volumen 2. Temperatura 1 va a estar dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazamos datos. Presión 2. 3,2894 atmósferas. Por volumen 2, 0,5 litros. 0,5 litros. Por temperatura 1, 298. 298 grados Kelvin. Dividido entre la presión 1, 3 atmósferas. Por temperatura 1. Temperatura 1, 298. 298 grados Kelvin. Presión 1, 3 atmósferas. Por volumen 1. Volumen 1, 1.5. 1,5 litros. De esta manera, litro con litro se va, atmósfera con atmósfera se va y me queda en grados Kelvin. Temperatura 2. El procedimiento, si nos ponemos a analizar en cuestión a estos ejercicios, siempre es el mismo. Es anotar datos, fijarse las unidades, principalmente la temperatura, elegir la fórmula, despejar, reemplazar y la calculadora lo hace el resto. Entonces, continuamos. Ejercicio 5. Datos. El volumen de helio en un globo aerostático son los que miden la presión atmosférica a una presión igual de 740 torricelis. Y 25 grados Celsius, temperatura igual a 25 grados Celsius. Es de 30 mililitros. Volumen igual 30 mililitros. Determinar el volumen, voy a dividir. Me pide otras condiciones. Colocar presión 2, temperatura 2, volumen 2. Por lo tanto, esto va a ser 1, 1 y 1, lo inicial. Determinar el volumen, tengo que calcular este volumen de helio ocupado por el mismo globo en condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Cn, presión y temperatura, Pt. Cn, condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales, la presión siempre, pero siempre, va a ser una atmósfera. ¿Qué es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio es al nivel del mar? O lo mismo decir 760 torricelis. La temperatura en condiciones normales va a ser 0 grados, no es 0. Así está bien, 0 grados Celsius, pero. En Kelvin sería más 273 igual 273 grados Kelvin. 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Eso es condiciones normales, siempre tienen esos valores. Mientras que el otro
si recuerdan les expliqué, condiciones estándar de presión y temperatura. En condiciones estándar, la presión y la temperatura, lo mismo, una atmósfera, porque todos los experimentos se hacen sobre el nivel del mar. Por ese motivo, siempre la presión es una atmósfera en cualquier unidad de conversión, no con unidad de conversión, en cualquier tema. ¿Por qué motivo la presión va a ser una atmósfera? Porque es sobre el nivel del mar. Todos los datos experimentales que se encuentran en cualquier libro que ustedes vayan a utilizar cuando sean universitarios, se van a dar cuenta que siempre está a una atmósfera, porque es sobre el nivel del mar esa presión. La temperatura es lo que varía. Normal es 0 grados Celsius, mientras que estándar es 25 grados Celsius. Esa es la diferencia entre normal y estándar, la temperatura. A mí el ejercicio me pide en condiciones normales. Está en la unidad correcta la temperatura, acá no está, entonces le sumamos más 273 igual 298 grados Kelvin. Torricellis, voy a manejarlo en Torricelli. Mililitro, el resultado va a salir en mililitro. Fórmula: presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Tengo que despejar el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a todo lo que se encuentra en el otro lado, presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. La presión 2 está multiplicando, pasa a dividir. La temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazando datos, presión 1, 740 torricellis. 740 torricellis. Por el volumen 1. Volumen 1, 30 mililitros. 30 mililitros. Por la temperatura 2, 273 grados Kelvin. Dividido entre la temperatura 1, 298 grados Kelvin. Por la presión 2, 760 torricellis. Tor. De esta manera, torricellis con torricellis se va, Kelvin con Kelvin se va, y el volumen 2 va a ser igual a 26,75 mililitros. Y esa es la ley combinada. El volumen en condiciones normales es 22,4 litros, si recuerdan. Vimos en estequiometrías. En condiciones normales, un mol equivale a 22,4 litros. Ya vamos a ver lo que es en condiciones normales, lo que es presión, temperatura, moles y volumen, porque con eso se calcula la constante R. Si recuerdan, ocupamos en estequiometría. Y les dije que les iba a explicar por qué es 0,082 eso. Ya lo vamos a ver en gases en el siguiente punto. Pasamos al último punto del día de hoy. Veamos, ecuación de estado. Fue realizada por Clausius Clapeyron, quien relacionó la presión, temperatura, volumen, la ley combinada, para una cantidad de materia. Esa cantidad de materia tiene unidad de moles, es decir, que aparte de haber presión, temperatura, volumen, va a haber moles, a través de una fórmula o ecuación, la cual describe el comportamiento de un gas ideal. Veamos qué es lo que hizo Clausius Clapeyron. Tenemos la ley combinada, presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. A esta fórmula, que tiene tres variables, se le adicionó otra variable más, que es cantidad de materia, pero en moles. Adicionando al mismo lugar, moles 1 y al otro lado, moles 2. A ambos lados se adicionó. Ahora, uno de los lados, cualquiera puede ser, no afecta en nada. En este caso, yo voy a hacer que las condiciones finales, que todo esto de acá, correspondan a condiciones normales de presión y temperatura. Volviendo a copiar.
Presión 1, ya no voy a colocar 1, ya que no va a haber presión 2. Voy a colocar directamente sus unidades por el volumen dividido entre la temperatura igual al número de moles. Repito, ya no estoy colocando 1, directamente PV/Tn. Presión 2. En condiciones normales la presión va a ser igual a una atmósfera. Acá sí o sí tiene que estar en atmósfera. Por el volumen, ahorita vamos a ver cuánto es el volumen en condiciones normales. En condiciones normales, el número de moles es 1 mol. Equivale a 22,4 litros. Esto de acá ya sabíamos por estequiometría. Lo vimos en estequiometría de tipo masa-volumen y volumen-volumen. La temperatura en condiciones normales es 0 grados Celsius, pero tiene que estar en Kelvin, 273 grados Kelvin. Quedando como resultado, vuelvo a copiar PV sobre Tn igual 0,082, 3 decimales. Unidades, ¿qué me queda? Atmósfera por litro sobre, ordenándolo, mol grado Kelvin. Y esto de acá, que voy a encerrar, todo esto, corresponde a R. Recuerdan el valor de R, ¿no? R es igual a 0,082 atmósfera por litro sobre mol grado Kelvin, que ya lo habíamos ocupado también en temas anteriores. Ordenando la fórmula, esto, temperatura y número de mol, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, quedando presión por volumen igual, ordenándolo, número de moles por R por T. Y ahí tenemos la fórmula. Esta fórmula sale de la ley combinada con unidades de masa o cantidad de materia. Esta fórmula se puede modificar. Esta sería la original. Primera fórmula. Ahora la modificación. La segunda fórmula ya es modificación de la primera. El número de moles N en fórmula es igual a la masa sobre el peso molecular. En vez de colocar N, voy a colocar su equivalencia, quedándome lo que es presión, volumen, igual a la masa, en vez de colocar N, estoy colocando masa, por R, por T, y todo esto dividido entre el peso molecular. Y ahí tenemos la segunda fórmula, que es simplemente modificación de la primera. Siguiente modificación, una tercera modificación. Por otro lado, yo sé que la densidad, los gases tienen densidad, es igual en fórmula masa sobre volumen. Entonces voy a tratar de que la masa y el volumen estén en el mismo lado y en vez de colocar masa-volumen voy a colocar densidad. El volumen que está multiplicando va a pasar a dividir. El peso molecular que está dividiendo pasa a multiplicar, quedándome presión por el peso molecular igual a la masa por R por T y el volumen pasa a dividir. Y solamente lo coloco a esto porque voy a reemplazar. Masa sobre volumen es igual a densidad, por lo tanto la fórmula que haría presión por el peso molecular va a ser igual a la densidad. Vuelvo a repetir, en vez de colocar todo esto, coloco su equivalencia, que es densidad, por R por T. Y de esa manera tengo una tercera modificación, una tercera fórmula, que va a tener densidad y la otra va a tener masa. Las unidades. Acá se tiene que respetar las unidades. Ya no pueden estar en cualquier unidad. La presión sí o sí tiene que estar en atmósferas. El volumen sí o sí tiene que estar en litros. N, antes de N coloquemos temperatura.
Temperatura sí o sí tiene que estar en grados Kelvin. N, ya saben, sí o sí moles, no tiene otro. Peso molecular, eso también ya saben ustedes, es gramos sobre mol. M es masa, tiene que estar sí o sí solo en gramos. Y lo último, densidad, que tiene que estar en gramos sobre litro. Esas son las unidades dentro de estas tres fórmulas. Entonces comenzamos ejercicio. En un recipiente de 7 decímetros cúbicos, datos, volumen igual a 7 decímetro cúbico. Al que se ha hecho previamente el vacío, se llena de hidrógeno gaseoso. Si la temperatura es de 27 grados Celsius, temperatura igual 27 grados Celsius, y la presión igual a 700 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuántos moles, incógnita, de hidrógeno contiene el matraz? Como ven, hay un solo volumen, una sola temperatura, una sola presión, me pide el número de moles. Obligatoriamente es la ecuación de estado, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para ocupar la ecuación de estado de gases, tienen que estar en unidades correctas, el volumen en litros. Entonces convertimos. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Se va, y esto va a ser igual a 7 litros. Ya está en la unidad correcta. Temperatura, 27 grados Celsius, entonces sumo más 273, y esto va a ser igual a 300 grados Kelvin. Milímetros de mercurio tiene que estar en atmósfera. Convertimos de 360 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. De esta manera, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va y el resultado sale 0,92 atmósfera. Y ya tengo todas las unidades correctas. Ahora procedo a seleccionar la fórmula, la cual dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Despejo el número de moles, se mantiene todo lo del otro lado, dividido, R y T está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazamos datos. Presión, 0,92 atmósferas, 0,92 atmósferas. Por el volumen, 7 litros. Dividido entre R, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Por temperatura, 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Simplificando, Kelvin con Kelvin se va, litro con litro se va, atmósfera con atmósfera se va, y me queda como resultado 0,26 moles. Y ese es el resultado. Pasamos al último ejercicio del día de hoy. Datos. Calcule la presión que ejercerá 4 gramos de dióxido de carbono, masa igual a 4 gramos de dióxido de carbono, que se encuentra en un recipiente de 5 litros, volumen igual a 5 litros. A 37 grados Celsius, temperatura igual 37 grados Celsius. De temperatura. Unidades correctas. Me falta acá la presión. 5 litros, gramos. Me pide que calcule la presión. No lo había notado. Presión igual, incógnita. Eso tengo que calcular. Me lo salté. La temperatura. 37 grados Celsius. Temperatura, más
273. Igual 310 grados Kelvin. El volumen está en litro, está correcto. La masa está en gramos, está correcto. Veamos qué me falta ocupando la fórmula. La fórmula que se va a ocupar acá corresponde a la primera modificación, la segunda fórmula, porque es la que tiene masa. Aunque puedo ocupar la primera, calcular moles, y luego convertirlo a gramos, da lo mismo. Pero vamos a ocupar fórmula. La fórmula, la modificación dice presión por el volumen es igual a la masa por la constante por la temperatura, todo esto dividido entre su peso molecular de la sustancia. Entonces yo tengo gramo, tengo R, tengo temperatura, tengo volumen, despejo presión, pero no tengo peso molecular. Tengo que calcular el peso molecular del compuesto químico. Por eso está la sustancia química. Va a ser igual 32 más 12, 44 gramos sobre mol. Ahora sí, ya tengo todo. Despejamos. La presión va a ser igual a la masa por R por T sobre el peso molecular. El volumen está multiplicando, pasa a dividir. Reemplazamos datos. Masa, 4 gramos. 4 gramos. Multiplicado por la constante, es un valor fijo, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. Todo esto multiplicado por la temperatura, 310 grados Kelvin, dividido entre el peso molecular, 44 gramos sobre mol, por el volumen, 5 litros. Litro con litro se va, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, gramo con gramo se va y el resultado me queda en atmósferas, 0,46 atmósferas. Y ahí tenemos el resultado. Si me hubiera dado densidad, ocupaba la tercera modificación, la tercera fórmula. Dependiendo qué datos tenga, puedo ocupar la primera, la segunda, la tercera.